prevención, bioseguridad. Vamos a tratar sobre principalmente las bacterias. Yo creo que el tema más importante es bacterias. ¿Por qué? Porque en este curso nosotros vamos a estudiar en la primera parte los microorganismos más importantes de interés en microbiología, que son tres: las bacterias, los virus y los parásitos. Los parásitos estudian parásitos. Hoy vamos a estudiar a las bacterias. Aquí vamos a ir dando los datos para que ustedes vayan anotando los datos de las preguntas probables. Pero vamos a empezar con lo que es salud en realidad, ¿no es cierto? Y ahí, porque al final de cuentas, de eso se trata, ¿no? Estado de salud, en el momento se convierte en enfermedad, y pues empezamos a actuar nosotros, tanto antes de como después de. Toda enfermedad tiene una historia natural. ¿Qué es historia natural de la enfermedad? La historia natural de la enfermedad es cuando tú no tocas a la enfermedad. Pero ahora es imposible no tocarlo, ¿no? Porque apenas un paciente está con fiebre, dolor de cabeza, se coloca de todo, ¿no? Incluso que se pone corticoides, ampollas, más de un ampollo, para que se le quita lo que tenga y pueda sentirse mejor. Entonces ahorita hablar de historia natural no es fácil, porque al iniciar un tratamiento nosotros ya bloqueamos la historia natural. Entonces, ¿cómo aprendimos la historia natural de la enfermedad? Lo aprendimos usualmente en esos libros antiguos, donde los estudiosos pues, se van observando, anotando. Y es un clásico, por ejemplo, en la psicología. La psicología, básicamente, cuando uno lee, pues, ve que la historia natural es un cuerpo personal. No todas las pacientes con psicología tienen fiebre, o de la renal, diarrea, o se complican, se perforan, sangre, ¿no? Hay un tiempo que podría durar 4 semanas y listo. Ahora, el sistema inmune, pero son 4 semanas, o ponerlo en cuenta. Entonces, hay una etapa en la cual pues, estamos, entre comillas, sanos, ¿no? Por ejemplo, antes del COVID, hay algunos que tuvieron COVID, pero hay otros que no tuvieron COVID. Aquellos que no tuvieron COVID, ¿qué estábamos esperando? Vacunarnos, cuando era la vacuna. Y eso fue lo que pasó. Entonces, ¿cuál ha sido el gran beneficio de las vacunas contra el COVID? ¿Cuál ha sido el gran beneficio? Disminuir la tasa, eso es completamente cierto. Ya ahora está dando COVID después que se vacuna, pero ya queda con un resfrío, 3 días con fiebre, como cualquier. Pero antes, cuando empezó la pandemia, pues COVID era pues UCI, era más UCI, ibas a complicar. Pues, es uno de los grandes beneficios de qué? De la vacuna. Entonces, prevención primaria, un ejemplo de prevención primaria es la inmunización. Inmunización, ningún paciente pues hace, no que sea sintomático, sino que esté sano. Solamente porque estar sano a veces no es fácil tampoco de entender, menos que pues está con un bienestar físico, psíquico, social, al menos en ese momento. Tú no vas a hablar de prevención primaria en un paciente enfermo, o hablaría de prevención primaria en un paciente enfermo. ¿No hablaría de eso? ¿Se hablaría de prevención primaria en un paciente enfermo? ¿Sí? Eso es un concepto importante. Hay unas preguntas que son falso o verdadero. Entonces, prevención primaria se presenta un paciente con picodea, con COVID. Enfermo, no puede hablar de un no, en el enfermo no.
Otra estrategia de prevención primaria, aparte de la inmunización, ¿cuál puede ser? Crear anticuerpos. Podría ser la higiene, el saneamiento, el lavado de manos, por ejemplo. Charlas, todo eso es. Usualmente la pregunta que se hace aquí es una enfermedad cualquiera que ustedes quieran y le decimos coloque para esa enfermedad una prevención terciaria, secundaria o primaria. Vayan pensando en eso. Por ejemplo, un ejemplo de una prevención secundaria. La prevención secundaria es, yo siempre coloco el ejemplo porque hace poco siempre lo pasé. Una colega que trabaja en un hospital, pues 2 semanas después de que ella practica boli, deporte, practica boli, 2 semanas antes de que nos resultara, ella tenía un evento deportivo y se cayó según y se golpeó la región torácica lateral derecha. Entonces acudió a colegas, traumatólogos, dedicaron la antiarticular, antiinflamatorio, pero ella seguía con dolor, pero ya no era intenso, era un dolor ahí distinto, puntual. Pero cuando la examinamos, yo tuve que examinar, porque la consulta mía, y me dice, algo me llamó la atención porque cuando ella desfilaba, con mayo. Eso es un dolor pleurito. Una de las cosas que ustedes, como un consejo que les doy, lo toman a ver, eso es útil para toda la función de vida. Hay dos cosas importantes en medicina, se los voy a decir. Uno es fisiopato y el otro es serología. ¿Por qué? Porque fisiopato, ustedes entienden la enfermedad, la patogenia, cómo se presenta esa enfermedad, qué produce en el laboratorio, en el examen, en el organismo, y eso es importantísimo. Porque a veces no saben lo que tiene el paciente, pero si dicen, oye, esto es así, la zona, y al que no han leído, salen con la posibilidad. Y el otro es medicina 1, celular. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿qué cosa le va a pedir cualquier familiar, amigo, ustedes? Oye, estoy enfermo, ¿qué tengo? Dame algo que al final, todos van a llegar a ustedes pidiéndole eso. Entonces, ustedes tienen que tener la habilidad para dos cosas. Para saber preguntar, saber captar los síntomas y saber examinar. Y eso es pues saber entrenar. Que lamentablemente tenemos problemas ahí con eso. Porque no encontramos antes la serología, lo llevamos pues, 2 o 3 meses ahí examinando el paciente. Ahora incluso y ahí está la gran debilidad. No les dice, no cumple con eso, pero se lo digo, porque es para ustedes, es para ustedes. Entonces, ¿a qué iba eso? A que ella viene de consulta y pues ya tú aprendes a manejar datos, es como todo, ¿no? Dolor prolífico, y pues ya tengo un dolor prolífico, una tosecita seca por ahí. Y esa tos, no, pero es una cosa que encima de ella es semana. Y ese dolor, no, eso también te puede que médico. No está nada porque es paciente. Obviamente, si es un médico, pues tú te orientas por lo que ella te dice. Y es más, ¿no? Pero uno ya aprendió muchas cosas.
me dice, yo me lo pido, hermano, y uno me dice, ¿para qué? Yo sé que no tengo nada ahí. Pero entonces, en vista que no me esperaba, se lo tomó casi el fin de semana, como el sábado. Y el domingo, el lunes, como... Claro, trabajamos juntos en la no, me hice la práctica y mire, quiero que lo vea. El teléfono ya, y veo y un derrame. Entonces, veía ese Diego lo mismo. No, yo estaba bien. Entonces, estaba bien, entonces eso, por una contusión que tuviste, quizás un seguro, que te caíste, que una piedra te golpeaste, quizás sangre, ¿no? Un traumatismo, una contusión pulmonar. Si tú le haces caso al paciente, te dicen pues eso es eso. Pero si tú piensas en otra cosa, dices eso no es una coincidencia. Y algo tenías, y por suerte que algo tenías, te vamos a explicar algo. Esa es otra forma de pensar. Le dijimos al colega imaginólogo, mirar un eco para ver si hay líquido, no sé cuánto líquido hay. A ese mismo rato, hay más de 500 minutos. Luego al neumólogo le digo, vamos a usar amariocitrina. ¿Qué significa amariocitrina? Amariocitrina significa tuberculosis o enfermedad crónica. Mandamos a hacer heladas, todo eso sí. Exudado. Siempre, cuando en este curso, los exámenes plurales son muy frecuentes. Entonces, siempre hay que hacer una tórax en peso, usualmente, para ver si es un trasudado o un exudado. ¿Qué es importante? El exudado. Porque eso es infeccioso, es neoplásico, es inflamatorio, es inmune, porque es un exudado. Y si ese exudado es por linfocitos, primera posibilidad, tuberculosis. Segunda posibilidad, linfoma. Esa paciente, pelo. Y hecho pelo. Recién empezaba el cuadro. O sea, ni un mes. Eso se llama un diagnóstico precoz. ¿Que fue por casualidad? Bueno, por casualidad. Porque ¿qué le iba a pasar si usted ya no consultaba? Que ese líquido se va a ir llenando. Y un momento que ya no va a tener dificultad para respirar. Porque una vez que se llena el líquido, el pulmón se telestasia, o sea, se comprime. Porque el líquido... Entonces, eso es prevención secundaria. Prevención secundaria en un paciente enfermo. Pero un diagnóstico precoz te lleva a un tratamiento precoz. Pero si el paciente, por ejemplo, su fecha fiebre no se controla, y sigue, no le para, sigue con su tos, hace unas cavernas, una fibrosis, entonces quedan con secuelas. Una fibrosis pulmonar, ya no puede respirar normalmente, el oxígeno no te basta, tienes que usar un oxígeno domiciliario. Entonces, eso es qué cosa, eso terciaria es pues ya medicina física, rehabilitación. ¿Para qué? Para reinsertarte pues otra vez, tanto atendiente a tu casa, tu trabajo, ¿no? Eso es otra cosa. Por eso se llama terciario, cuando ya tuviste la enfermedad y tuviste las secuelas, las consecuencias. Usualmente siempre hemos aprendido eso, prevención primaria, secundaria, terciaria. Pero ahora hablamos de prevención cuaternaria. Entonces, en la terciaria, lo que decimos es las complicaciones de la enfermedad.
problema. Por ejemplo, tienes un paciente hipertenso y pues no te controlas la presión, entonces haces un ACV, isquémico hemorrágico, cualquiera. Entonces, el ACV, claro, si es que tú consultas inicialmente por un ACV, las primeras semanas, entonces te controla la presión, vas al neurólogo y vas a la medicina física de la presión para que te ayude y pues, puedas mejorar ese déficit motor que tienes. Con rehabilitación mejoras. Pero si tú no sabes eso y a veces dejas 6 meses, 8 meses, un año y no vas a rehabilitación, ¿qué crees que va a pasar? Ya las secuelas de la parálisis o paresia se van a intensificar y te van a quedar como una cosa permanente. Entonces, ¿tú crees que ese déficit motor, esa parálisis, después de un año, va a ser igual que algo que tenga 1 mes, 2 meses? ¿Dónde hablamos de prevención terciaria? ¿En el que tiene 2 meses o en el que tiene 12 meses? Prevención terciaria, ¿dónde? 12 meses. 12 meses. Porque ahí ya hay secuelas. Aquí ya vamos a hablar de prevención secundaria. En cambio aquí ya secuelas, básicamente ese paciente probablemente va a tener que usar un andador, va a tener que usar cosas porque ya por más fisioterapia de las mujeres ya tiene sus secuelas. ¿Ahora se entendió? Bien, ¿alguna otra pregunta? Cuando hagan sus ejemplos, ahorita piensen en algo, ordenense, primario, o sea, ya lo tienen hecho. Para que vaya el examen no están pensando, pero piensen en escribir. Por acaso, que lo piensen. Ya, cuaternaria es un concepto nuevo. ¿Por qué? Porque ¿qué está pasando de un tiempo para acá? Pues todo está creciendo, medicamentos nuevos, tratamientos nuevos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos usando esos tratamientos, pero a veces dejamos de usar. Por ejemplo, están trabajando en un hospital donde no tienen tomógrafo y hay un accidente de tránsito. El paciente que tuvo una contusión hemorrágica, una contusión craneal severa. Entonces ustedes lo tienen 24 horas ahí y saben que su hospital no tiene tomógrafo y no hicieron nada ni el primer día ni el segundo día, y el segundo día en la tarde se muere el paciente. Se muere. Prepárense porque lo van a ir a preso. El abogado después le va a preguntar, ajá, pero doctor, ¿qué pasó? Un paciente con traumatismo renal severo. ¿Por qué no le pide tomografía? Cuestión. El hospital no tiene dinero. No hay tomógrafo en el hospital, la culpa del hospital. Él tiene razón, ¿no? No tiene él. Pero entonces va a decir, ¿quién es el que indica la orden? ¿El hospital o usted? ¿Quién está manejando al paciente? ¿El hospital o usted? ¿Quién es responsable del paciente? Usted. ¿Y quién debe indicarle la tomografía? Usted. Pero si no hay tomógrafo, pues, ¿para qué son las referencias, doctor? Por lo tanto, va preso. Y va preso. ¿Cómo se llama eso? Por negligencia.
Eso es por defecto. Y a veces, pacientes, por ejemplo, de 90 años, conocidos abogados ahí, y pues tienen unas varices, el paciente quiere que lo operen de las varices. Y algunos hijos dicen no, otros dicen sí, pero un grupo, y el médico dice, no, si no, eso es fácil, eso es especialista, buenazo, no me puede cardiovascular, eso es mi especialidad, lo ventaja, hipertensa, hijos, abogados, entra, y se muere. Otra vez lo denuncia, ¿qué pasó, doctor? Bueno, pues una operación de riesgo, 90 años, se podía morir, se murió. Primero porque tiene varices y su tratamiento, pues, una operación donde uno le quita una sacanectomía, una operación sin mucho riesgo, pero se ve paciente, doctor. Bueno, pero pues, tiene que morirse en lugar, ¿no? Por eso usted va preso, ¿no? Porque en realidad, ¿qué cosa era lo ideal? Lo ideal era que ese paciente, con tanto riesgo, hipertenso, diabético, 90 años, no hay posibilidad de que le produzca algo, que le pase algo, y peor, familiares abogados, y hablar de momento, pero peor. Hay un consentimiento informado, es correcto, pero si tú como médico le prometes cosas, el consentimiento informado está bien, si te dice que lo van a operar, pero no te dice que se va a morir y ellos van a aceptar que se muera. Te dice que lo van a operar. Ojo, o sea, un consentimiento informado donde dice, no, pues yo firmé el consentimiento informado para que se operara, pero el doctor me dijo que se iba a salvar, pero se murió. Ese consentimiento informado es cierto, te permite el hecho de que uno hiciera lo que tiene que hacer, pero no te justifica lo otro, ¿no? Por ejemplo, firmaste el consentimiento informado y al paciente le colocaron mucha anestesia y se quedó. ¿Se sabe el consentimiento informado? ¿Cómo ha pasado? ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa tiene el derecho privado? Y ahora más que nada porque los pacientes tienen más capacidad para denunciar, porque su salud está ahí a cada rato, ya sabes, si no la tienen bien, tenemos fidedigno. O sea, eso es todo. Entonces ya aquí los pacientes, cualquier cosa, pues tengan cuidado. Entonces, y sepan bien definir esto, para que no tengan problemas. Miren, protección contra el sistema sanitario. O sea, contra nosotros. A eso va esto. A eso va esto. Hablan de ética y moral. Bueno, recuerden que en todo acto médico lo primero que tenemos que manejar es la parte ética, ¿no? Entonces, a veces en la clínica queremos operar de todo, ¿no? Quizá en el hospital, no, pero cuidado sí. Y a veces pues pasan cosas.
también se podría aplicar en la primaria y la secundaria. La gran diferencia entre primaria y secundaria es que la primaria, por ejemplo, tiene que ser una persona sana. En la secundaria, la persona es enferma. Esa es una gran diferencia. Y la prevención en la primaria son dos básicamente. Es inmunización y dos son las charlas. Cosa que eso no lo vas a hacer en una secundaria. Porque una secundaria es el paciente ya tiene la enfermedad. Exactamente, tratamiento precoz y diagnóstico precoz. Y aquí la terciaria, ¿sabes donde se confunden? Es más que es en la secundaria y la terciaria, porque los dos son enfermos. Pero aquí está empezando y aquí ya tiene secuelas. Ya tiene secuelas. Y la prevención va justamente a tratar de, no va a mejorar, o sea, no va a revertir esas secuelas, no se revierte. Aquí sí. Aquí al tener tu diagnóstico precoz, un tratamiento precoz, lo curas. Aquí lo curas. Aquí lo curas. Aquí lo que tratas es de insertarlo de una otra forma a la parte social, laboral, familiar. ¿Calidad de vida? ¿Ah? ¿Calidad de vida? Calidad de vida. Calidad de vida, correcto. Calidad de vida. Así es. Ahora sí entendieron. ¿Sí? Bien. Ya saben, si no entienden algo, pregunten, ¿no? Entonces, eso está aquí. Todo esto trata de decir eso, pero yo se los he dicho de una forma más concreta, más específica y lo más importante de no haber tanto que para una enfermedad y decir que llamarse y conocer lo que es la prevención paternal. ¿Estamos claros? Ya, vamos con la seguridad. A ver, ¿cómo definiríamos bioseguridad con una sola palabra? Reglas o medidas. Una sola palabra define bioseguridad. Con una sola palabra. ¿Y qué es prevención? ¿Qué es prevención? Evitar, ¿no es cierto? Evitar que pase algo, ¿no es cierto? ¿Ya? Justamente son medidas para evitar que pase algo, proteger, etcétera, lo vamos a ver. Entonces, en este caso, si estamos hablando de bioseguridad, por ejemplo, en el laboratorio de microbiología, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a evitar en el laboratorio de microbiología? ¿Con qué tipo de muestras trabajamos en microbiología? Bacterias, muestras. Ustedes van a tener sus muestras. Vamos a mandar a tener, mira, una muestra de diarrea, una muestra de orina, ¿no? Entonces ustedes van a estar manipulando eso, vamos a cultivarlo, van a aparecer las colonias, ustedes van a ver, mira las colonias, ¿qué colonias? Mira, blancas, amarillas, moradas, negras. Y están ahí, van a agarrar con guantes, no con guantes, no, con la van a estar manipulando las muestras y siempre con el mechero, siempre con el mechero, porque el mechero lo que va a hacer es justamente evitar que ustedes se infecten. Siempre con el mechero. No es que el mechero está aquí prendido y ustedes están por acá.
yo no estoy defendiendo nada. El deseo siempre que ustedes están, lo que sea, pero siempre daba el corazón. Por eso que decía lo del cabello de la mujer, para que eviten que se quemen, ¿no? Pero es una medida de seguridad para uno. Entonces, bioseguridad tiene tres principios. Universalidad, eso no es un libro. También se pregunta interesante. En medio de los principios de bioseguridad, esa es pregunta abierta. Estos son tres: universalidad, uso de la regla de comprensión y eliminación de residuos. Son tres. ¿Qué cosa es universalidad? Todo persona que ser considerado altamente patógeno. En laboratorio, todas muestras que ustedes manejen Dañino. está infectada, contaminada. Por eso yo tengo que manejarlo con humanos. En la pandemia, cuando ustedes salían, o cuando salíamos con la mascarilla, es que si yo me voy y salgo de mi casa y salgo a la calle, todos están contaminados. Por eso yo me pongo mi máscara. Eso es universalidad. ¿Entendieron? Muy bien. Barrera de contención. ¿Qué cosa es barrera de contención? Aquí. La barrera de contención vamos a aprenderlo bajo estos dos conceptos: primaria y secundaria. ¿Qué cosa es la barrera primaria? La barrera primaria es el famoso FP, que ya lo deben conociendo, porque cuando estén en el hospital haciendo su pasantía, lo van a tener que memoria. Y FP, en el caso de laboratorio de biología, las técnicas, que es lo que van a aprender para evitar cometer errores, y el gabinete. El gabinete son los materiales, los instrumentos que tenemos ahí para poder manipular, que es en sistemas de seguridad. ¿Y qué cosas son las barreras secundarias? Son las instalaciones. ¿Ya? Que pueden ser 1, 2, 3, 4. Se llaman niveles de seguridad. ¿Y qué cosa es lo que define un nivel de seguridad? Principalmente es eso. Son 4 que vamos a ver, pero principalmente es el grado de virulencia o patogenicidad. No es lo mismo trabajar en un nivel 1 que trabajar en el 4. Porque en el 4, por ejemplo, está un ébola, una viruela. Entonces, ya se imaginan, oye, para terminar, aquí en Perú no hay nivel 4. Nosotros no tenemos nivel 4, para que sepan. Tenemos nivel 2. Y el 3, ¿quién lo tiene? El Instituto Nacional de Salud, el único que tiene. Estamos tan atrasados en este tema. O sea que no tenemos. Bien, entonces aquí tienen el MPP, la mascarilla. La otra entidad, la medida, mejor dicho, más económica para prevenir es el lavado de manos. Pero el lavado de manos tiene una técnica, ¿no? Lavado de transversal, palmar, intervertical, dedo gordo y los pequeños. ¿Ya? Eso es importantísimo. ¿Ya? La técnica tiene que saber, al menos para que la aprendan y para que sepan aplicar bien. Estos son los diferentes riesgos que ustedes van a tener. Hay riesgos físicos, químicos, económicos, psicológicos y biológicos. ¿Cuál es el riesgo que vamos a manejar nosotros en un laboratorio de microbiología? Biológico. Por las muestras que hay. Se le va a preguntar ejemplos de riesgo, o se les puede decir un tipo de riesgo. Ustedes tienen que colocar qué tipo de riesgo es. Otra pregunta es los símbolos. Los símbolos, ¿qué tipo de barreras son? ¿Primario o secundario? ¿Primario o secundario? Primario. ¿Ustedes qué dicen? Primario. ¿Ustedes qué dicen? Los símbolos son barreras primaria o secundaria. Primaria. No son secundarias. Están jalados todos.
Es secundaria. Norte, no se equivoca. ¿Por qué? Secundaria. Pero no se supone que es antes de que pase, para evitar que toques algo. No, ¿qué cosa es una barrera secundaria? Ay, Dios mío. Es una, no, tú estás dando prevención, no estás dando prevención. Tú estás ahí, estoy hablando de barrera. Hablamos de barrera, es secundaria, es como están las Las construcciones, instalaciones. la luz, y ahí están pegados pues los. ¿Entendieron, no? Primaria. La barrera primaria son los EPP. ¿Ya? Los EPP en la técnica meteorológica adecuada. Vamos a repasar eso de una forma clara. Disculpa una pregunta. ¿Las barreras primarias podrían también involucrar a las vacunas? ¿Qué? Las vacunas. ¿Qué tiene? ¿Podría involucrar también a las barreras primarias? No confundan. Ya terminamos prevención. Hemos terminado prevención y ya estamos en bioseguridad. ¿Qué pasó? Sí, me confundo. No, es que está igualito que con la primaria. Estamos en bioseguridad. En bioseguridad hablamos de barrera primaria y barrera. Barrera primaria es en los tres. Pero es barrera, no es prevención. Y barrera secundaria es la instancia. Ahora sí estamos claros. ¿Ya? Pues está bien que lo han dicho para que no haya confusión. ¿Alguna pregunta? Esta es pregunta examen. Esto lo van a leer ustedes. Te van a preguntar, por ejemplo, el H1N1 corresponde a un nivel de seguridad 4, 3, 2, 1. Para marcar. 3. Hepatitis A. 2. Pero ya se encargan ustedes de aprender. Por eso viene para sangre. Y aquí están los bioniveles, ¿no? Vean cómo cambia, cómo varía la construcción. Aquí está con una batita, aquí hay con un mandilón, y miren el 4 y es un teletubio, ¿no? Eso es presurizado, ¿no? Pero aquí entra el oxígeno. El 4. Tienen todo, aquí tienen una lucha para entrar, lucha para salir. Entonces, este es más fuerte. Nivel 4. Bien, ahora sí estamos en las bacterias. Los microorganismos son seres acelulares y celulares. No se olviden, ¿por qué se le llama acelular? Y están los virus. Porque son organismos que dependen de un osteodermo. Que esos virus lo dejan ahí y se mueren. Por eso que el virus lo que hace es apenas sale, busca dónde entrar para poder reproducirse. Bueno, el virus no se reproduce, para poder ensamblarse, para poder obtener la energía del huésped, porque él solo no, nada que ver. En cambio, el celular no, el celular puede vivir solo, pero se divide en dos grandes grupos: procariotas y eucariotas. Procariotas son las bacterias, eucariotas son terrestres, hongos, los pluricelulares, etc. Los usuarios, pero procariotas son las bacterias. ¿Está claro? Es una pregunta importante que se les va a hacer. ¿Cuál es la diferencia entre procariota, bacterias y eucariotas? Indique 4 diferencias entre procariota y eucariotas. Se pregunta examen. La respuesta es: la membrana umbilical, por ejemplo, solo tiene las eucariotas. La procariota no tiene. Miren, organelas. Los eucariotas tienen casi todo tipo de organelas. No.
Pero hay una organela que tienen tanto procariotas y eucariotas. ¿Cuál es esa? Los ribosomas. Los ribosomas, no se olviden, son los que tienen tanto procariotas y eucariotas. Ojo, ¿son los mismos ribosomas? No. Porque aquí se llaman 50S, aquí se llaman 50S. ¿Ya? Parece hablar. Tienen procariotas. Los eucariotas tendrán parece hablar. ¿Ah? Algunos. Como tienen algunos, los hongos. Los hongos son eucariotas que tienen parecer. ¿Ah? Entonces, tomen bien con pinza eso porque a la hora del examen circular y pues, se les puede preguntar de una forma y ustedes caen. ¿Ah? O sea, no es que los eucariotas no tienen parecer humano. Tienen parecer, pero no todos. ¿Y quiénes son los que tienen? Los hongos. ¿Ah? Hongos. Y esta es la otra pregunta. Diferencia entre gran positivos y gran negativos. La pared celular de un gran positivo tiene el 80% de espectro de carne. El 20% de la pared en gran negativo es espectro de carne. ¿Quién tiene más espectro de carne? El gran positivo. El gran positivo. Aquí no está, pero es el ácido teicoico y el hipoteicoico solamente lo tienen los gran positivos. Anoten eso, teicoico y hipoteicoico. Solo lo tienen los gran positivos. Teicoico, T-E-I, teicoico, C-O-I-C-O, teicoico. Y hipoteicoico. O sea, teicoico no tiene los gran negativos. ¿Quién es más complejo? ¿Qué pared? ¿El gran positivo o el gran negativo? Todas las cosas que tienen el gran negativo. Tienen huecos que se llaman porinas, tienen membrana en el espacio endoplásmico, tienen lipoproteínas y tienen en la pared lo que se llaman endotoxinas. Los únicos que tienen endotoxinas son los gran negativos. Esas cosas puntuales que les estoy diciendo son lo que viene realizando. 10 minutos. Bien. Entonces, eso busquen, porque eso les va a preguntar. Aquí está la definición de gran. ¿Cómo se explica la definición de gran? Justamente. Si un gran positivo primero se calienta siempre, y si un gran positivo tiene 80% de efecto glicano, el azul, el cristal de violeta, pregunta examen, ¿cuál es el colorante principal de la coloración gran? Es cristal de violeta. Cristal de violeta. Porque hay dos colorantes. El principal y el secundario. El secundario es la safranina. No, es la safranina. Entonces, el cristal de violeta se pega en el filtro glicano y si tiene 80% se pega bastante. Y el moliente es rubor. ¿Qué hace el moliente? Pegarlo más. Lo pega más. Entonces, por más que lo decolore con alcohol acetona, no se decolora y queda como morado. La positivo. Lo como este tiene 20%, pues le pongo el moliente igualito, nuevamente con el 20%. El decolorante lo decolora y ese tengo que colorar. ¿Con qué? Con el colorante secundario. ¿Con cuál? Con la safranina. ¿Cómo se llaman estos? Gran positivo. Gran negativo. Gran negativo. ¿Qué cosa hace la coloración gran negativa? Se usa en bacterias. ¿Y para qué? Dos cosas. Ver la forma y el color. Por eso es que en conclusión las bacterias se ven gran positivos, gran negativos. Pueden ser por su forma cocos o vacíos. Por eso es que en lo práctico es un coco vacío gran positivo, es un coco gran positivo, es un vacío gran positivo, o es un coco gran negativo, o es un vacío gran negativo. 4 grandes grupos. Si ustedes desde ahora empiezan a este tiempo colocar los microorganismos por cocos, gran positivo, vacío gran positivo, cocos gran negativo, se hace fácil, porque al final de cuentas la idea es que ustedes conozcan quiénes son
gram positivos, quiénes son gram negativos. Ahora, ciertas particularidades que tienen las bacterias. Uno son los flagelos, que son estos, una proteína, la flagelina, pero que hace mover, movilidad. No todos tienen, no todos tienen, pero la función es movilidad, locomoción. Las fimbrias sí son importantes, llamadas también fibras. Dos cosas con las fibras. Uno, se fijan a la pared, porque todos los microorganismos tienen que fijarse a un tejido. Y las fibras son como sus patitas. Entonces es un factor de virulencia. Uno. Dos, no solamente es eso, sino que a través de los pili, es una bacteria, otra bacteria, y miren cómo lo jala, y esto es un material genético, lo jala, lo pega y le pasa el material genético. Eso se llama conjugación. O sea, en el proceso de conjugación se hace a través de los pili. Ya vamos a ver eso, cómo es la reproducción. Las bacterias ocasionalmente se transforman en esporas. Las esporas son una forma en la cual la bacteria se defiende. ¿Se defiende de quién? De la adversidad. Algo importante. ¿Cuál es la única forma de destruir la espora? Es a través de la esterilización. O sea, nada que con desinfectante, detergente, cloro, solamente esterilización. Esa es la respuesta. Estoy dando las preguntas, ¿no? Pues, esa es la respuesta. Ustedes para que vean cómo crecen exponencialmente las bacterias. Cuando crecen. Ahora, no todas crecen así, pero hay un gran grupo que crecen exponencialmente. Por eso es que al día siguiente, a los 3 días, está terriblemente casi lleno de bacterias. Y según el oxígeno, algunos dependen completamente del oxígeno, otros necesitan oxígeno como también CO2, en cambio hay otros que son anaerobios, como es el clostridio. O sea, te pones oxígeno y se mueve. La cámara hiperbárica consiste justamente en colocar oxígeno a dosis altas. ¿Y por qué la cámara hiperbárica es importante en esos diabéticos, en esas infecciones necrosantes? Porque ahí están los anaerobios. Entonces tú le pones oxígeno y le pones presión alta para que se mete ese oxígeno, pues si hay anaerobios, pues lo destruyen, ¿no? Que están profundos. Ese es el objetivo de la cámara hiperbárica. Tiene sus indicaciones, no es para todo. Aquí está la reproducción. Cuando usted le pregunta la reproducción en las bacterias, también es parasexual, son de 3 tipos. Conjugación a través de los pili, pasa en la bacteria. Conjugación a través de los pili, no se olviden. 2. Transducción a través de los fagos. ¿Qué son los fagos? Son los virus de las bacterias. Entonces se mete el virus a la bacteria, se agarra su material genético y pum, sale para infectar a una bacteria que no tiene ese virus. Entonces, la transducción es a través de los fagos. La pregunta ahí es, ¿la transducción es por los pili? ¿La conjugación es por los fagos? Usted tiene que saber cuál es. Y finalmente la transformación es lo que uno hace en el laboratorio. Uno manipula la bacteria, le hace hueco, le saca el material y se lo pasa a otro. Eso se llama transformación. La transformación. Ahora, ¿cuáles son los factores de virulencia? Uno de los factores de virulencia es la herencia, ya hemos visto. Otro factor de virulencia es la cápsula. La cápsula, no todos los microorganismos tienen cápsula. Por ejemplo, el neumococos tiene cápsula, la Klebsiella tiene cápsula. Entonces, vamos a estudiar cómo el denominado opsonización, que son anticuerpos que se liberan por el complemento, estos anticuerpos se quedan en la cápsula
y hacen apetecible el macrófago. Si el macrófago se lo come con ganas. ¿Por qué? Porque permite que se pegue estos anticuerpos. Entonces, eso es opsonización. Es un concepto que tienen que manejarlo. ¿Qué cosa se consigue con la opsonización? Mejorar la fagocitosis. La fagocitosis. Ante la opsonización. Dime. Claro. Bien, aquí tenemos una bacteria con cápsula, un neumococo, ¿ya? Esta es la cápsula, ¿sí? Vamos a estudiar eso porque el complemento es muy importante para la defensa. El complemento es un conjunto de proteínas que cuando se libera, por ejemplo, sirve para algo. Una de las cosas que sirve, por ejemplo, una infección, por ejemplo, C3 y C5D, es hacer de que los anticuerpos se peguen en los microorganismos. En este caso, en la cápsula del neumococo. ¿Qué permite estos anticuerpos? Que venga el macrófago y se lo ponga. Cosa que antes no podía hacer. O sea, sin anticuerpos no se lo podía poner, pero con anticuerpos se lo ponga fácil. Como que sí, se lo pegaron. No sé si entendieron. El concepto es de que la opsonización favorece la fagocitosis. Y lo otro, pues, es enzimas. El lactasa, la hialuronidasa, todo eso hace que esto ya la célula. Y finalmente te hago un examen. Lo que es los factores de toxicidad, endotoxinas y exotoxinas. ¿Qué cosa es una exotoxina? Una exotoxina es cuando sale afuera, liberada por la bacteria, y esto es el que causa daño. Endotoxina es cuando no sale afuera, sino en su pared de la bacteria está la toxina. ¿Quiénes forman esto? Gram positivos y gram negativos. En cambio, las endotoxinas, ¿quiénes son los únicos que tienen endotoxinas? Según un examen. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando nosotros destruimos los gram negativos, lo vamos a ver, pues estos gram negativos no solamente no hacen tanto daño, sino que nos matas y siguen haciendo problemas. Porque se liberan sus paredes, los destruyes, y cada parte que se libera, destruida, produce inflamación. Porque ese es lo de la endotoxina. Cada parte que está muerta, es esto que tienen que estudiar. 4 diferencias entre exotoxinas y endotoxinas. Ahí como no hay diferencias. Y este es justamente el Clostridium tetani, donde ustedes pisan un clavo y pues ese medio anaeróbico que hay crece el Clostridium. El Clostridium no se mete al organismo. El Clostridium está ahí solamente, en el pie, por ejemplo, en la zona necrótica. Y que el Clostridium secreta, fabrica, pues un gran positivo, exotoxina. ¿Cómo se llama? La tetanefamina. Y la tetanefamina es la que ingresa por el nervio y produce el tétano. Por eso es que el tratamiento, si bien es cierto, uno le da antibiótico para destruir el tétano, para evitar los síntomas, no es el antibiótico, sino es el tozoide. El tozoide, uno lo que hace es bloquear la toxina para que deje de causar los síntomas. Y en el caso de las endotoxinas, lo que le decía es que liberan
La gran reacción inflamatoria produciendo pues, produce fiebre, produce inflamación. Algo que aprendan, que quiero que aprendan es la inflamación desde el punto de vista fisiopatológico son dos cosas. No se olviden. Vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar. ¿Por qué? Vasodilatación, ¿qué cosa es la inflamación? No hay, se pone rojo, no hay eritema. ¿Por qué se pone eritematoso? Porque hay vasodilatación. Pues. ¿Por qué quema? Porque hay vasodilatación, llega más sangre y eso quema. ¿Por qué se hincha? Porque hay aumento de la permeabilidad, pero los vasos sanguíneos, las células arteriales se abren y dejan pasar ¿a quién? A los neutrófilos y a los monocitos que se van a captar al macrófago, que es lo que tú necesitas para que destruyas a la bacteria. Todo tiene una explicación fisiopatológica. Entonces, la inflamación es mala o buena. Es buena en un inicio, pero cuando ya esto es crónico, pues es malo. Y lo que hace es bloquear la inflamación. ¿Bien? Finalmente, las bacterias, esto van a tener dos seminarios importantes: biofilm y microbiota. Biofilm, no lo olviden, los pacientes que tienen catéter, sonda, se llenan de una sustancia mucopolisacárida y las bacterias se meten dentro de esto. Tú te das antibióticos y no les pasa nada. ¿Por qué? Porque les pasa por arriba y por abajo. No lo descubren. Eso es el biofilm. Y la microbiota pues, es un tema muy interesante, donde van a tener también un seminario especial, pero vayan sabiendo algo. La microbiota pues, son los microbios, son los microorganismos, pero saludables, son los que nos acompañan. Ya no solamente es que defienden del ingreso de los patógenos, sino que se sabe que ahora libera sustancias, están pendientes ahí, por ejemplo, a nivel intestinal, de producir el moco, producir toxinas, muy importante. ¿Ya? Ahora ya no solamente se habla del eje intestino-pulmón, intestino-cerebro, ahora se habla de un eje inmunológico, de un eje con el hueso. Están explicando la diabetes, la osteoporosis, la artrosis, la obesidad, por este problema. Y lo último, las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes. Entonces, pero eso ustedes lo van a ver en los seminarios. Y de todas maneras, cualquier cosa, duda, pues lo conversamos en las clases. ¿Les parece? Yo creo que tienen que irse en clase.